Los Juegos Olímpicos no eran los únicos y ni siquiera eran los más vistosos de la antigua Grecia. Hoy descubrimos los otros juegos que formaban parte de las Olimpiadas. Una de las formas clásicas de medir el tiempo entre los antiguos griegos eran las Olimpiadas, es decir, ciclos de 4 años que comenzaban a contarse a partir de la celebración de los Juegos Olímpicos. Pero a lo largo de esos 4 años, los antiguos atletas no se quedaban sin competencias, sino que dentro del ciclo de una misma Olimpiada se iban sucediendo los Juegos Píticos, los Nemeos y los Ístmicos, que junto con los Juegos Olímpicos formaban parte del ciclo completo de los Juegos Panhelénicos. Las Olimpiadas, como ya dijimos, comenzaban con los Juegos Olímpicos, que se celebraban entre julio y agosto y eran organizados por la ciudad de Elis. Los triunfadores de los Juegos Olímpicos recibían una banda de lana que se ceñían en la cabeza y sobre ella se ponían una corona de olivo, pero también les daban una hoja de palma. Hasta aquí parecen premios poco importantes, más simbólicos que otra cosa, ¿no? Pero eran de gran prestigio. De hecho, los triunfadores de los Juegos Olímpicos tenían derecho a que sus nombres se inscribieran en registros oficiales, podían mandarse erigir una estatua y muchas veces las ciudades de donde provenían les daban también premios económicos. Al año siguiente de los Olímpicos, en Delfos se celebraban los Juegos Píticos, también cada 4 años a finales de agosto. A sus ganadores se les entregaban coronas de laurel. Luego, los Juegos Nemeos se celebraban en el verano de los años impares. Al principio los organizaba la ciudad de Nemea, pero luego los comenzó a organizar la ciudad de Argos, y entregaban a sus triunfadores unas coronas de apio fresco. Mientras que los Juegos Ístmicos se celebraban también cada 2 años, pero en Corinto, y premiaban a sus ganadores con coronas de pino. De modo que no había año en que las ciudades-estado griegas no se enfrentaran en algunas competencias, y durante los periodos de los juegos se suspendían las guerras entre ellos, además de que tanto los competidores como los espectadores de los juegos gozaban de inmunidad. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Históricamente, los Juegos de la antigua Grecia comenzaron a celebrarse más o menos en torno al siglo VIII a.C., pero las leyendas sobre sus orígenes los sitúan todavía más atrás, en la llamada época heroica, 1200 o 1300 años antes de Cristo. De acuerdo con la tradición, los Juegos Olímpicos, que eran los primeros, fueron instituidos por Heracles. Lo que ya no está tan claro es cuál Heracles. La primera posibilidad es que se tratara de Heracles Ideo, que era un dáctilo, es decir, una especie de ser humano primordial, medio espíritu, de forma fálica, que retó a sus 4 hermanos a una carrera hasta Olimpia para entretener al dios Zeus, que estaba recién nacido. Como les ganó la carrera, Heracles se puso una corona de olivo e instituyó la tradición de celebrarla cada 4 años en honor de Zeus. Por cierto, en conjunto, esos 5 dáctilos representan los 5 dedos de la mano. Heracles, el pulgar. Pero a él le siguen Peoneo, el índice, Epimedes, el dedo medio, Yación, el anular, e Idas, el meñique. Pero el otro Heracles al que se le atribuye el origen de los Juegos Olímpicos es el héroe mejor conocido como Hércules. La versión más corta de la historia es que Hércules estableció los Juegos en Olimpia, simplemente para agradar a su padre Zeus. La otra versión es que lo hizo para celebrar el fin de sus 12 trabajos, después de los cuales construyó el Estadio Olímpico, también en honor a Zeus. En los Juegos Olímpicos, las competencias eran primordialmente de 3 tipos. Carreras, ya fueran carreras entre hombres o entre caballos, o sea, jinetes, o bien entre carros jalados por caballos, pero carreras. Luego estaban las competencias de lucha, ya fueran combates de derribo o bien a golpes de puños, a puñetazos, antecedentes de lo que ahora serían las luchas y el box.
y también el pentatlón. El pentatlón antiguo consistía en 5 pruebas, obviamente, que eran la primera, una carrera corta a pie, luego el lanzamiento de jabalina, después el lanzamiento de disco, luego el salto de longitud y por último, lucha. Pero Hércules no solo habría fundado los Juegos Olímpicos, sino que una antigua tradición le atribuye también el origen de los Juegos Nemeos, para celebrar el cumplimiento de la primera de sus 12 pruebas, matar al león de Nemea. Como pasa con casi todos los personajes y acontecimientos de la antigua Grecia, acerca del león de Nemea hay muchas historias, es decir, no hay un canon, hay algo más parecido a un multiverso. Lo que está claro es que debía ser una bestia terrible, pero no se sabe muy bien de dónde salió. Algunos pensaban que era el resultado del cruce entre Tifón y la ninfa Equidna, es decir, el titán de los vientos huracanados y una monstruosa mujer serpiente. Pero también había quienes pensaban que era el resultado del cruce entre Ortro y Quimera, o sea, un perro de 2 cabezas y un monstruo mitad dragón, mitad león. Ahora, las malas lenguas decían que el león era en realidad el hijo que tuvieron Zeus, que era travieso, y Selene, por lo que pensaban que había caído hasta Nemea desde la luna. El caso es que era un animal espeluznante y Hércules lo mató con sus propias manos. Así que para recordar esa hazaña, en Nemea se celebraban unos juegos en los que surgió una disciplina llamada pancracio, una forma de lucha mixta en la que estaba permitido prácticamente cualquier tipo de golpe o jalón, incluso el dislocamiento de miembros o hasta el aplastamiento de los genitales del rival. ¡Estás loco, idiota! ¡No! A ver, ya, ¡Ay, espera, por favor! ¡Espera! A ver, idiota. Pero no todos los juegos panhelénicos estaban dedicados a Zeus, que para eso los griegos eran politeístas. Los Juegos Píticos estaban consagrados a Apolo, que era el dios de la luz, de la verdad, de la profecía, pero también del tiro con arco, la música y las artes. La principal tradición acerca de su origen es que el mismo Apolo los instituyó para recordar que mató a Pitón, una gigantesca serpiente hija de la madre tierra, la diosa Gea, que la formó del mismísimo barro del diluvio. Pitón custodiaba el oráculo de Delfos, que se convirtió en el templo de Apolo, desde donde sus sacerdotisas llamadas pitias o pitonisas entraban en éxtasis y podían responder a preguntas sobre el futuro o sobre misterios profundos. Los Juegos Píticos comenzaban con una gran procesión de sacerdotes que se dirigían hasta el altar de Apolo para dedicarle una hecatombe, es decir, para ofrecerle el sacrificio de 100 toros. Después, obviamente, se hacían un gran banquete. Ya luego las competencias comenzaban primero con un concurso de teatro en el que se representaban las escenas de la lucha entre Apolo y Pitón. Después venían concursos de poesía, de música, de danza, hasta de pintura. Luego venían ya las pruebas atléticas, muy parecidas a las de los Juegos Olímpicos, es decir, carreras, luchas y demás. Pero luego venían todas las competencias hípicas, es decir, las que involucraban caballos, carreras de jinetes o de carros de 2 o 4 caballos. Los Juegos Ítmicos se celebraban en honor de Poseidón, el dios de los mares, y según cierta tradición, los instituyó Teseo, el héroe fundador de Atenas, que era hijo de Poseidón y no se quería quedar atrás de Hércules, que había fundado los Olímpicos en honor de Zeus. Pero según otra leyenda más dramática, los Juegos Istmicos habrían sido fundados por Sísifo en honor de Melicertes, un niño cuya madre, Ino, se suicidó tirándose al mar con su hijo en brazos. Poseidón, compadecido de ellos, los habría divinizado. A Ino la convirtió en la ninfa Leucótea y a Melicertes en el dios Palemón,
protector de los marineros y de los puertos, y por eso los juegos se celebraban en su honor. Los Juegos Ístmicos eran los únicos en los que hay constancia de la participación de mujeres, tanto en las pruebas atléticas como en las artísticas. Pero en los demás juegos solo participaban hombres en 3 categorías por edades: hombres, imberbes, que eran los adolescentes, y niños. Es evidente que los juegos panhelénicos tenían un marcado carácter religioso, pero de la religión antigua de Grecia. Por eso, conforme el cristianismo fue avanzando sobre el territorio griego, fueron decayendo, hasta que incluso terminaron siendo prohibidos. Los últimos juegos se celebraron más o menos en torno al siglo III de la era cristiana. Pero en el siglo XIX, después de la independencia de Grecia, comenzó a surgir la idea de hacer renacer los Juegos Olímpicos primero, que a partir de 1894 salieron de Grecia y adquirieron ya su carácter internacional actual. Más de 100 años después, en 1996, resurgieron también los Juegos Nemeos, que intentan ser fieles a los juegos originales, por lo que participan en ellos atletas de todas las edades, descalzos y en túnica. Los juegos llamados délficos, que son los herederos de los píticos, volvieron a celebrarse en 1927 y 1930, pero luego dejaron de realizarse hasta que fueron retomados en 1997. A partir de ahí se han venido celebrando intermitentemente, pero dirigidos más bien a atletas jóvenes. Los Juegos Ístmicos desaparecieron en la última etapa del Imperio Romano y todavía esperan su oportunidad de revivir. No olviden compartirnos sus comentarios, críticas o sugerencias, y si les gustó el video, por favor denle like y activen la campanita para que el canal les avise cada vez que tenemos nuevo contenido. ¡Inscríbete! Suscríbete. ¡Suscríbete! Ese es mi muchacho.